Muy buenas a todos. Hoy para seguir con el tema 6 vamos a comentar los acuerdos que tuvieron lugar en Bretton Woods en Estados Unidos, en New Hampshire, en 1944. En el verano del 44, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, hubo una reunión donde se reunieron economistas y ministros de Economía, responsables de finanzas de 44 países y se tomaron muchas decisiones que fueron las que dieron lugar al sistema que imperó económicamente en los países occidentales tras la Segunda Guerra Mundial. Eh, Tras la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente el Tercer Reich desaparece el imperialismo japonés y cambia todo, todo se convierte en una economía más de tipo liberal, sin ningún tipo de proteccionismo o no con el proteccionismo que había sido establecido hasta el momento, sino que nace una nueva era económica que es la época dorada del capitalismo. En esta reunión, bueno, lo que se quería generar era un modelo económico que no volviese a generar problemas y encontronazos que llevasen o que diesen lugar a nuevas situaciones de guerra, a nuevos problemas, episodios bélicos, y querían que fuese un sistema en el que todos estuviesen más o menos de acuerdo y fuese un sistema garantista. Para ello se proponen fundamentalmente dos propuestas. La del economista Keynes, que es británico, muy famosas sus teorías, muchas de ellas fueron llevadas a la práctica, especialmente en la época del crack del 29. Y por otro lado estaban las del estadounidense H. D. White. Aquí tenemos una foto de los dos y bueno, esto es lo que tiene lugar en Bretton Woods. ¿Qué diferencias había entre una propuesta y la otra? Tiene unas diferencias importantes. Las propuestas de Maynard Keynes, pues primero quería crear un sistema monetario que fuese mundial con una moneda de tipo internacional llamada el Bancor. Aparte de crear una moneda internacional que fuese igual para todos, quería crear un órgano internacional de compensación para que hubiese una balanza comercial y no hubiese unos grandes desequilibrios entre unos países y otros. Quería evitar la deflación y quería que los estados deficitarios llegaran a un equilibrio. No quería una brecha enorme entre unos países y otros, porque creía que eso llevaría a más problemas bélicos y más problemas y enfrentamientos, sino que por eso quería crear el Organismo Internacional de Compensación. Quería crear un sistema que fuese igual de justo para todos y que todos jugasen con las mismas reglas. Esta fue su propuesta. La propuesta de Harry Dexter White era diferente. Él quería primero sustituir, en vez de crear una moneda internacional para todos, como Keynes, quería una moneda que se siguiese por el patrón dólar. No el patrón oro, sino el patrón dólar, vinculado al oro, pero ya un patrón dólar. Y proponía ya que el dólar fuese la moneda a nivel mundial para el comercio. Quería que fuese el dólar y que todos los países occidentales empezasen a trabajar y a manejar el dólar en su parte comercial, el comercio internacional. Con lo cual ya es un sistema que ya de base no es con un sistema de compensación ni un equilibrio entre todos los países, sino que ya claramente decantaba un poco la balanza hacia Estados Unidos. No quería un organismo de compensación para salvaguardar el equilibrio y que no hubiese deflación como Keynes, sino que quería un organismo que velase por la lucha contra la inflación a nivel internacional y por la seguridad cambiaria, nada más. Esto fue el Fondo Monetario Internacional. Y también crean en ese entonces el Banco Mundial, que en aquel momento no se llama Banco Mundial, sino Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, porque a través de él se establecieron o se enviaron todos los programas de ayuda de los planes Marshall para la reconstrucción europea. Entonces, bueno, en esta época es cuando se van a crear Fondo Monetario y Banco Mundial. ¿Cuáles fueron los resultados, a grosso modo, de esta reunión que fue muy importante? Porque desde esta reunión en julio del 44 hasta el año 71, todos los acuerdos tomados aquí son los que van a manejar o a regir la economía mundial en los países que no sean socialistas, en el resto del mundo. Entonces,
¿Qué pasó tras esta reunión? Bueno, pues que se tomaron los acuerdos la propuesta americana, no la de Keynes. Hay que tener en cuenta que en estos momentos ya el peso de Inglaterra no era el mismo, era mucho más pujante, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Inglaterra quedó muy debilitada tras la Segunda Guerra Mundial, entonces fue el que impuso su visión y entonces, bueno, pues estos acuerdos favorecieron claramente a Estados Unidos. A partir de entonces, el papel hegemónico a nivel mundial en comercio pues fue Estados Unidos, evidentemente, y ahí ya quedó fijada como referencia para todo el comercio internacional el patrón dólar, perdón, vinculado al oro. En un momento pues tuvo un precio cuando se fijó era de $35 por onza de oro. Aquí veis en una foto, tenéis aquí pues bueno, la reunión de Bretton Woods. El resto de países pues no les quedó más remedio que acatar estas decisiones y bueno, ajustar sus monedas en relación a este nuevo patrón, a esta nueva divisa del patrón dólar vinculado al oro. Y en este momento, aparte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se crea el GATT también, el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio. Y ahí empiezan todos los países poco a poco a trabajar con este sistema, empiezan todos a funcionar con este sistema. Este sistema, como comentaba, funcionó hasta 1971, ya que ahí, bueno, va a haber una crisis, se abandona esto, pero hasta ese momento, durante muchos años, se produjo esto y fue llamada la época dorada del capitalismo. En los años 60, un economista belga, Triffin, ya dijo que iba a haber, es casi una predicción, pero él plantea un dilema y dice que como Estados Unidos, si es el suministrador mundial de dólares, eso es incompatible con que el dólar pueda estar constantemente equiparado al patrón oro, que si hay cualquier desequilibrio, eso puede provocar un problema económico en Estados Unidos, una devaluación fuerte del dólar o algún tipo de problema económico, que es difícil que esté constantemente en equilibrio la equiparación del oro con el dólar. ¿Esto qué pasa? Que efectivamente no sucedió en los años 60, sucedió en los años 70, en el 71. El gobierno de Nixon pues tenía ya muchos problemas, tuvieron unos enormes gastos con la guerra de Vietnam y tuvieron que terminar con este patrón dólar-oro surgido en Bretton Woods por la enorme devaluación del dólar. Esto además hay que tener en cuenta que eso fue en el 71 y ya ahí ya se termina la vinculación del patrón dólar con el oro. Esto lo tiene que hacer el presidente de Estados Unidos, como decía Nixon, hubo una fuerte crisis. ¿Por qué a día de hoy se sigue manteniendo el dólar como moneda internacional? Bueno, evidentemente han cambiado las cosas, ya no es la potencia dominante en todos los aspectos a nivel mundial, pero sí es verdad que en el aspecto económico se sigue manteniendo el dólar porque Estados Unidos, aunque en otros aspectos ya no sea la potencia hegemónica, sí que sigue ostentando el papel de la potencia con el ejército mejor dotado, más moderno, con más infraestructuras y mucho más grande que el resto de los países. Con lo cual es un poco también el temor, ¿no? Un poco el que hace que se mantenga este tipo de monedas a nivel comercial. A partir de hoy, de entonces, como decía, han cambiado mucho las cosas. Como hemos visto en otros temas, pues el sudeste asiático y sobre todo China tienen un papel mucho más relevante en la economía en este siglo XXI que lo que tenía, por ejemplo, en la época de los acuerdos de Bretton Woods, por ejemplo, que ni existía o en otras épocas, en los años 50, 60, 70, ya que su industrialización fue mucho más potente pero más tardía. Entonces, bueno, muchos países periféricos en estas últimas crisis económicas que se han sucedido, pues no encuentran en el Fondo Monetario pues alguien que respalde o que luche para que prevalezca una inflación baja. Entonces, muchos países como China
pues quieren cambiar los porcentajes de voto para que no sea solamente Estados Unidos el que maneje todas estas instituciones económicas que se establecieron en esa época. Ellos también quieren ser escuchados, quieren cambiar los porcentajes de voto para que haya otro tipo de manejo y se organice de otra forma diferente, que los porcentajes de voto sean diferentes. Pero bueno, como viene de esas épocas las normas que rigen estos organismos, Estados Unidos tiene poder de veto y entonces no quiere dejar de poder ejercer su poder sobre estas organizaciones. ¿Qué es lo que sucede? Pues que como estas organizaciones son ya muy antiguas, basadas en estos acuerdos de Bretton Woods, pues están creando otros organismos paralelos. Por ejemplo, China ha creado el nuevo Banco de Desarrollo y otros organismos y van organizando su economía un poco al margen de este sistema tradicional, y así, por ejemplo, es el país que más créditos y más financiación aporta a los países en vías de desarrollo, sobre todo a África y América Latina, mucho más que el Banco Mundial o que los bancos regionales, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, van haciendo sus acuerdos bilaterales con los países porque estos organismos creados en esa época, como comentábamos, pues bueno, están manejados todavía en una parte muy importante por Estados Unidos, y entonces están estableciendo pues otro tipo de organizaciones paralelas o aparte para manejar la economía mundial. Pero es importante saber qué fueron estos acuerdos, a grandes rasgos, que se trató en ellos, y esto es importante para tener luego una perspectiva de la economía a nivel mundial en muchas de las regiones que vamos a ver en los temas a continuación. Muchas gracias por vuestra atención, un saludo, espero que haya sido interesante.